de la boleta única en formato papel. A modo de introducción, es oportuno recordar que la necesidad de cambiar el instrumento de emisión del sufragio en nuestro país a nivel nacional se viene discutiendo desde hace bastante tiempo, tanto en el ámbito académico como en el marco de las organizaciones de la sociedad civil, en el ámbito de los partidos políticos, e incluso ha habido muchas manifestaciones al respecto provenientes de la justicia electoral nacional. Si bien la boleta única en formato papel se encuentra, como todos sabemos, implementada en el régimen electoral de las provincias de Córdoba y de Santa Fe, con distintas modalidades, con distintos formatos, y también en el derecho federal electoral utilizamos la boleta única en formato papel, tanto para la emisión del voto de las electoras y electores que están privados de libertad, como en el caso de las argentinas y argentinos que residen en el exterior. De todos modos, como decía, este debate es de larga data, porque cualquier reforma de la legislación electoral solo puede abordarse desde el máximo consenso posible. Máximo consenso que tiene que conseguirse entre todas las fuerzas políticas que compiten en el marco de una democracia representativa y, por supuesto, dentro del marco legal y el marco constitucional, que implica o impone una serie de reglas a la hora de hacer reformas electorales. En este sentido, todos conocemos que la Constitución Nacional establece una nítida reserva de competencia legislativa en materia electoral en el artículo 77, concretamente en el segundo párrafo, en donde dispone una mayoría absoluta del total de los miembros de las cámaras para hacer cualquier reforma en términos electorales. Y esta norma de la Constitución se complementa con el artículo 99, inciso 3, de nuestro texto reformado en el 94, que prohíbe expresamente que el Poder Ejecutivo pueda dictar decretos por razones de necesidad y urgencia respecto de la materia electoral y del régimen de los partidos políticos. Pues bien, finalmente el debate se inició en nuestro país el 11 de mayo pasado, y el 8 de junio, en un tiempo muy exiguo, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó con 132 votos afirmativos, 104 negativos y 4 abstenciones el proyecto que establece la boleta única en formato papel como instrumento de votación para todos los procesos electorales que se hagan a nivel nacional. Y entonces en este encuentro, en esta jornada del observatorio, contamos con la valiosa participación del diputado por la provincia de San Luis, Alejandro Cacase, y la otra expositora será Silvia Lospenato, que se va a conectar en un momento. Y también tengo que decir, en primer lugar, que agradezco muchísimo, tanto a Silvia como a Alejandro, el entusiasmo y el compromiso con el que aceptaron desde el primer momento esta invitación para participar en esta jornada en el ámbito de la Facultad de Derecho. Y lamentablemente también tengo que avisar que el director nacional electoral, Marcos Schiavi, no podrá acompañarnos como estaba planeado debido a un compromiso de último momento que está relacionado con su función. Entonces tendremos 2 oradores, 2 expositores. Saludo a la distancia, antes de empezar con la exposición del doctor Cacase, a los colegas de la UBA que se han conectado, a las alumnas, a los alumnos, a los miembros del equipo del observatorio, a la secretaria ejecutiva, a la profesora Elena Gómez, a la profesora Paula Suárez, que es la coordinadora de Relaciones Institucionales del observatorio, al profesor Gonzalo Linares, que es el coordinador de actividades académicas, a la profesora María Cristina Girotti, que es miembro del Comité Académico Consultivo del Observatorio y que además es quien se ha ocupado y coordinará estas jornadas, a la profesora Patricia Solán, Santiago Lahuirat, Agostina Giaroli, Federico Licciardi, y después seguiré viendo a medida que van entrando al Zoom para agradecerles como siempre de corazón y muy especialmente que nos acompañen en todas estas actividades. Entonces ahora sí,
Sin más preámbulo, le doy la palabra a la profesora Cristina Girotti, quien está coordinando esta jornada conjuntamente con Gonzalo Linares. Muchas gracias, Cristina. No, gracias a vos, Alejandra, y por supuesto agradezco a todos los que están acá presentes, que nos acompañan en esta tarea que nos hemos propuesto desde el observatorio, un poco de visibilizar los temas electorales dentro de la academia y con una mirada pluralista, temas que no han tenido mucha interés durante bastante tiempo y que gracias a Dios desde un tiempito a esta parte vienen avanzando, insinuándose tanto en en comisiones dentro de la oferta electoral, estudios, profesores dentro de la Facultad de Derecho. Creo que en esto enriquece una mirada que en general ha estado lo electoral más mirado desde la ciencia política, ¿no?, que del derecho. Entonces me parece que acá hay una linda tarea por hacer. El tema que nos trata es de actualidad. Todos saben que hace poco la Cámara de Diputados ha dado sanción como Cámara de Origen a un proyecto de boleta única, en la cual nuestros invitados han tenido una participación muy intensa, muy rica, así que va a ser un placer escucharlos. Y quiero decir dos cositas de prácticas. La primera, que vamos a tener alguna ronda de preguntas al final, para lo cual les voy a pedir que las preguntas las hagan directamente en el chat a medida que van surgiendo, que nosotros al final las recogemos y se las pasamos a los entrevistados, y también que, de ser posible, dejen toda su presencia anotada en el chat, cosa de que nosotros podamos hacer tener constancia de quiénes son todos los que se participaron, que ya son muchos, 60, y que a veces en el Zoom se hace un poquito más dificultoso seguirlos a uno por uno. Desde ya le agradecemos. Hay docentes, están presentes docentes de la Facultad de Derecho, hay docentes de la Facultad de Ciencia Política, hay alumnos de Derecho, hay alumnos de la Facultad de Ciencia Política, y también lo que observo es que hay mucha gente del interior interesada por este tema, así que les pediría que pongan al lado de su nombre, en su caso, de dónde vienen, alguna referencia que nos permita a nosotros ubicarlos claramente, con un poquitito más de margen y tiempo que cuando estamos acá conectados atendiendo varias pantallas a la vez. Bueno, quien primero nos va a contar un poco cómo fue todo este proceso de boleta única es el doctor Alejandro Cacase, que ha tenido una participación muy activa desde su rol de diputado en esta sanción en la Cámara de Diputados, con numerosas intervenciones y numerosos aportes personales en el debate, así que es un placer recibirlo. El doctor Alejandro Cacase es abogado y magíster en Derecho y Economía, actualmente es diputado de la Nación por la provincia de San Luis, es vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social y miembro de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Seguridad Interior, así que tiene para entretenerse en el trabajo en Cámara. Se desempeña como profesor por concurso de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Ciudadanía, Protección de los Derechos Humanos y Presupuesto y Sistemas de Control Público en la Universidad de San Luis. Antes de ser diputado de la Nación, fue relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados y miembro del gabinete del presidente de la Auditoría General de la Nación. Ha realizado numerosos estudios que los aburriría si los detallo uno por uno, tanto en Argentina, en Córdoba, en Buenos Aires, como en diversas instituciones de Europa,
y se encuentra cursando actualmente otra maestría más, no sé si es la segunda, la tercera, en Administración Pública de la Universidad de Harvard, como parte del programa de Edward Mason en Gestión y Políticas Públicas. Pero mucho más interesante va a ser escucharlo a Alejandro, así que Alejandro, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Cristina, por esa presentación. Gracias al observatorio por la invitación, Alejandra en particular. Creo que es muy bueno este debate que están promoviendo sobre la boleta única y en general sobre sensibilizar respecto de los temas electorales, como decían recién. Así que para mí es la verdad un orgullo enorme poder participar, contar un poco del proceso y también tratar de abordar algunas de las discusiones que aún siguen vigentes sobre el tema de la boleta única. Cuando uno debate el tema hay muchos enfoques, perspectivas que se pueden dar, puntos sobre los que remarcar. Dado que estamos haciendo esta herramienta interactiva del Zoom, los invito también, si quieren, ahora mismo, mientras voy hablando, a poner en el chat algunas de esas inquietudes o qué puntos más les preocupan y los puedo ir abordando mientras hablo. Yo creo que hay que comenzar, ahí la introducción que hizo Alejandra fue muy buena en hablar del marco constitucional. Digo esto porque en verdad nuestra Constitución, cuando vemos, es bastante poco lo que dice sobre materia electoral. Es decir, fuera de el artículo 37 y los caracteres del sufragio, el 38 que habla sobre los partidos políticos, y estos requisitos en cuanto a la sanción de las leyes que marcabas del 77, uno puede ver que hay una dinámica muy fuerte que se da entre el sistema electoral y el sistema de partidos, que la Constitución deja al Congreso regularla o a las leyes regularla. Es por eso que en nuestro país hemos tenido, por ejemplo, o como tenemos hoy para la elección de diputados, un sistema proporcional, y en otro momento tuvimos un sistema de circunscripciones uninominales durante nuestra historia, y ambos fueron posibles bajo la legislación del Congreso. El Congreso incluso ha sancionado leyes para alterar la composición del propio Congreso, que a hoy, de hecho, es considerada inconstitucional por la Cámara Nacional Electoral, y está en mora el Congreso respecto de enmendar o corregir esa propia composición. ¿Por qué digo esto? Porque hay, en definitiva, muchos temas que se dejan en manos del Congreso sobre el sistema electoral, que tienen también una profunda implicancia sobre el sistema de partidos políticos en la Argentina, y a partir de eso sobre la distribución del poder en nuestro país. Eso es algo que tenemos que pensar con mucho detenimiento por las implicancias claramente que puede tener. En cuanto a la boleta única, digo esto porque hay dos aspectos. Uno es el del procedimiento en sí, por qué tener boleta única, que tiene que ver con el procedimiento de emisión del voto, y hay que identificarlo ahí porque por ahí veo que también se generan expectativas en la ciudadanía como que la boleta única nos va a resolver todos los problemas sobre las elecciones, y no. En realidad va a resolver un problema que es el de la emisión del voto. Pero vinculado al tema que decía de los sistemas electorales, hubo una discusión muy profunda que se dio sobre la conformación o el diseño de la boleta única, y por ahí se centró mucho en eso la discusión en el Congreso. Es decir, en cuanto al procedimiento en sí y la emisión, es bastante evidente por qué perseguimos la media sanción que hicimos de este proyecto. Tiene que ver con un tema de garantizar el derecho a elegir para todos los ciudadanos. Claramente lo veíamos en las exposiciones y en quienes participaron de las audiencias, que el propio observatorio estuvo presente a través de Alejandra como directora, y agradezco que hayan concurrido al Congreso. Fue evidente de todas las exposiciones que es reiterado el tema del robo de boletas en la Argentina. Entonces, todos los partidos políticos de distintas extracciones, distintas ideologías, las distintas coaliciones han ido denunciando a lo largo de las distintas elecciones que han tenido robo de boletas, que eso los ha perjudicado y ha impedido, por supuesto, su derecho a ser elegido, porque su oferta electoral esté presente en el cuarto oscuro, y también ha impedido el derecho a elegir de ciertos ciudadanos que han querido votar por esas fuerzas políticas y cuando llegaron al cuarto oscuro no estaban,
Y entonces la clásica situación de la persona saliendo del cuarto oscuro diciendo la boleta que yo quiero no está. Entonces el garantizar el derecho a elegir y el derecho a ser elegido fue la motivación principal para poder sancionar o darle media sanción a la boleta única, que cuando queda en manos del propio partido político poder garantizar su oferta electoral, depende de poder imprimir, por supuesto, los votos, pero después de poder distribuirlos y asegurar que con los fiscales que tiene tenga las boletas disponibles en todos los cuartos oscuros, en todos los centros de votación de cada distrito del país. Y esto genera, por supuesto, desigualdad, rompe la equidad entre los distintos partidos, porque desde luego hay partidos que tienen mayor estructura, mayor capacidad de fiscalizar, y son los que están en mejores condiciones de defender su boleta, y después hay partidos más pequeños que son los que están en menores condiciones de hacer la defensa de la boleta. Entonces, desde ese punto de vista de garantizar el derecho a elegir y el derecho a ser elegido, me parece que es bastante evidente la necesidad de poder establecer la boleta única. Hubo sí discusión si esa boleta única debía ser boleta única papel o boleta única electrónica. Como saben, así como se mencionaron los ejemplos de Córdoba y de Santa Fe, y ahora Mendoza, que lo ha incorporado en su legislación de la boleta única papel, también conocemos los ejemplos de la Ciudad de Buenos Aires, de Salta, de la Ciudad de San Luis, que utilizaron la boleta única electrónica, también bajo esta misma idea de asegurar el derecho a elegir y ser elegido para todos. Otra discusión que se dio, además de esta, está la vinculada al costo. El costo que implica, en términos económicos, en términos medioambientales, la impresión de boletas por parte de todos los partidos. Como sabemos, el Estado financia además la impresión de boletas a partir de la ley de financiamiento para las campañas. Entonces hay el múltiplo de un padrón para las primarias, 2,5 para las generales. El ex secretario electoral Adrián Pérez, que fue uno de los que participó de las audiencias, decía que en la última elección que había estado a su cargo, el Estado había financiado la impresión de 1.160 millones de boletas. Considerando que nosotros tenemos aproximadamente 32 millones de electores, ahí ven el múltiplo de boletas. Para que cada elector usara una boleta, se imprimieron 30 veces más boletas de lo necesario. Obviamente la comparación no es igual una cosa contra otra, porque uno puede ser el costo de hacer una boleta única con todos los partidos que hay que incluir ahí, y otro la de una sola boleta partidaria, pero muestra que hay un exceso en la impresión respecto de lo que se utiliza. Y hubo una muestra de esto muy, muy gráfica que hizo la diputada Camaño durante la sesión, que algunos lo recordarán, salió en un video, que era tomar todas las boletas partidarias que uno ve en el cuarto oscuro, y era una cosa que atravesaba el recinto, el Congreso entero, de la longitud que eso tenía. Entonces eso fue puesto en discusión también. Y creo que estas son las cosas que nos deben llevar más contundentemente a decir: nosotros necesitamos cambiar ese proceso, ese procedimiento electoral de la boleta partidaria tradicional por el de la boleta única. Ahora, cuando entramos ya en decir hay que tener boleta única, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo implementamos a partir del proyecto, a partir del dictamen que se hiciera en la Cámara? Ahí surgieron las discusiones sobre el diseño. Estas las tenemos que abordar, yo creo, y es importante que en un ámbito académico como este se pongan en discusión, porque es una discusión que es de actualidad, como mencionaron, pero también está vigente, porque por supuesto tiene que el Senado aún tratarlo a esto, y podría eventualmente también volver a diputados. Y digo, es muy importante lo del diseño, porque sí toca con ese primer aspecto al que yo hacía referencia, que es el de cómo impacta, no ya solo en el procedimiento, sino en el sistema electoral en sí, o en los partidos políticos, o en la distribución del poder. No podemos
escapar al hecho de que bajo la boleta partidaria actual, nosotros tenemos también, o existe un sistema de arrastre para las candidaturas, con la, y digo esto arrastre porque se habla mucho de la lista sábana, pero veo que en la discusión se genera mucha confusión respecto de la lista sábana, porque nosotros podemos hablar de sábana en verdad en dos sentidos. Podemos hablar de la sábana en sentido vertical, cuando uno tiene el diputado número 1 o el diputado número 15, o podemos hablar de la sábana en sentido horizontal, que es cuando uno vota para presidente y tiene en la misma lista hasta la lista de concejales de una localidad. Y esto es importante verlo porque en verdad cuando hablamos de la sábana en sentido vertical, eso no lo va a afectar, digamos, no lo va a modificar la boleta única. Y he escuchado mucho en la discusión dentro de la sociedad civil que se dice, bueno, hacemos esto para terminar con la lista sábana. Bueno, la verdad que no termina con la sábana en ese sentido vertical. El terminar con esa sábana en sentido vertical implicaría rediscutir el sistema electoral para que, por ejemplo, en vez de ser por listas y proporcional, sea, como decía, existió en un momento, por circunscripción uninominal, o ver otra forma. De hecho, estuvo presente por parte del oficialismo y fue muy escuchada la crítica de la vicepresidenta de la Nación a decir que esto empeoraba lo de la sábana vertical porque decía la boleta única es la boleta oculta. Cuando ella dijo, detrás de los que van a aparecer en la lista, no sabemos si va a haber una ristra, dice, de abajo, de chorizos, de ajo, no sé los términos que usaba. Convengamos que si somos realistas respecto de la elección, aún en los distritos más grandes, dudo, yo no soy de la provincia de Buenos Aires, Silvia lo es y ella puede comentar y me da orgullo participar con ella en este panel porque ella tenía un trabajo extraordinario en este tema también. Pero yo dudo de que en un distrito donde se eligen 35 diputados, el elector cuando va al cuarto oscuro a elegir entre las boletas esté mirando hasta el número 35 de los que van. Mi experiencia, al menos, si bien en mi distrito se eligen siempre 2 o 3, entonces este no es un no tema, digamos, en un lugar como San Luis, porque el sistema se vuelve casi mayoritario cuando hay solo 2 o 3 candidatos. Pero mi experiencia es que siempre los electores miran a los primeros candidatos de la lista, no a todos los que están para atrás. Y además, ni que hablar en una elección ejecutiva, miran directamente al candidato a presidente o gobernador más que a los propios diputados. Y además, en el diseño o en el proyecto que se hizo, nos aseguramos de que salvo por 4 distritos, en todo el resto estuviera en la boleta toda la cantidad de nombres de ese partido político, de esa oferta, y además que uno pueda acceder a una boleta completa donde vea la nómina entera. Esto respecto del tema de la boleta sábana vertical y que tan discutido fue, y es un tema que por supuesto hay que considerar. Y el otro, como decía, respecto del horizontal, acá sí hay un tema muy importante que se puso en discusión, porque como digo, el sistema hoy tiene un efecto de arrastre. Es decir, yo voto al presidente y ese presidente arrastra a los senadores, diputados nacionales. Voto al gobernador, arrastra a los diputados provinciales, concejales, etc. Y si yo tengo simultaneidad en las elecciones, el ir a votar a cierto presidente puede hacer que los concejales de ese partido también salgan electos. Entonces, esto llevó mucho a discutir qué sistema había que utilizar. Y en esto hay como 2 modelos distintos, que son el de Córdoba y el de Santa Fe, como mencionó al comienzo Alejandra. Yo no diría que uno es bueno o malo en términos morales, porque no podemos evaluar esto en términos de bondad o maldad, hay que analizarlo en términos de los efectos que tienen. Y tienen efectos distintos. Es decir, cuando uno elige un sistema como el de Santa Fe, donde dice cada categoría de
de candidatos va en una boleta distinta, eso claramente privilegia la elección por esa categoría de candidatos, el que el elector tenga que en cada categoría tomar una decisión sobre solo cuáles son los candidatos que prefiere allí. Distinto así están todas las categorías de candidatos en una misma boleta única, que es como el sistema de Córdoba. Ni que hablar si esa boleta única además tiene una opción por votar por lista completa, donde uno pone un casillero de lista completa y a partir de eso votó a todos los candidatos del partido. Es decir, claramente en un sistema predomina la elección por partido, en el otro predomina la elección por persona. Yo, por ejemplo, la verdad que en lo académico, en las oportunidades que he tenido de discutir sobre esto, creo que el sistema de Santa Fe tiene ese mérito, a mi juicio, de poder elegir por el candidato. Pero claramente es cierto que eso también desarticula un poco el sistema de partidos como lo conocemos hoy. Entonces, cuando esto se puso en discusión, no solo en el Congreso, sino con anterioridad, fue, por ejemplo, el proyecto que se tomó de base para hacer el dictamen en el Congreso fue el que había sido elaborado por la Fundación RAP. La Fundación RAP es una organización que nuclea a políticos, empresarios, organizaciones otras organizaciones de la sociedad civil, y se había dado un debate ahí, que fue un debate que dimos entre políticos que integramos la asociación, la fundación, y bueno, la mayoría ahí dijo, sí, hay que dar el paso con la boleta única, pero también hay que preservar el sistema de partidos como lo tenemos hoy, y eso lo preserva más el sistema de todas las categorías dentro de una misma boleta. Entonces, bueno, estuvimos quienes en minoría respecto de eso, recuerdo varios, Graciela Ocaña, entre otros, estaba en la misma posición que yo, dijimos, bueno, la verdad que no es lo que preferimos, pero sí queremos que haya boleta única, y si esto es lo que prefiere la mayoría, vamos con eso. Y es un poco como se planteó en la discusión en el Congreso, donde hubo expositores, como recuerdo, por ejemplo, Antonio María Hernández de Córdoba, que se pronunció por ese sistema. Bueno, estaba Gustavo Mena, que había sido, también había trabajado en este proceso y que coincidía en eso, pero la mayoría dijo, y creo que fue la voluntad también en el Congreso, dentro del conglomerado de bloques que apoyó esta reforma, de decir, hay que dar este paso sobre la boleta única y sobre el procedimiento sin cambiar ese efecto de arrastre que hoy tiene, el sistema con la boleta así, sábana en la horizontal. Ahora, esto nos llevó a otros desafíos adicionales, que si tengo tiempo llego a mencionar. Uno fue el de la simultaneidad de las elecciones, y otro fue el de las elecciones paso. El de la simultaneidad porque, como ustedes saben, por supuesto, tenemos los distintos órdenes de gobierno, y entonces a partir de eso hay elecciones nacionales, provinciales y locales, pero tenemos aquella ley, la ley 15.232, que dice que cuando en una provincia se convoca una elección en el mismo día que sucede la elección nacional, se puede hacer la elección bajo el mismo sistema con las mismas autoridades de comicio. Y eso es lo que permite que, bajo el decreto reglamentario de esa ley, haya adhesión o pegado de boletas. Eso es lo que permite que nosotros veamos una boleta donde hay un presidente y hay un gobernador y una lista de concejales, como decía recién. Ahora, hasta ahora eso no ha generado mayor conflicto. ¿En qué sentido? Que son pocas las provincias las que no tienen ese sistema. Si la nación, salvo por el caso de los electores privados de la libertad y los electores en el exterior que mencionaba Alejandra, el resto, digamos, todos votamos con ese sistema de la boleta tradicional. Las provincias, salvo los ejemplos que mencionamos, votan con ese sistema de la boleta tradicional. Entonces, o ha habido casos de provincias que han usado su sistema, pero en fechas distintas de la nación, o
estuvo el caso como el de Santa Fe, donde bajo el concepto de la concurrencia se hizo la elección el mismo día, pero con otro sistema. Ahora, si la nación sanciona la boleta única, lo que va a ocurrir es que la mayoría de las provincias va a tener un sistema distinto del de la nación, al menos hasta tanto tengan sus propias legislaciones de boleta única. Entonces, esto nos llevó a una discusión muy importante en la elaboración del dictamen de qué hacemos con esto. La idea o la convicción que tenemos sobre que tiene que haber boleta única en la Argentina es tan fuerte como para poner una norma que al menos induzca o atraiga o condicione a las provincias para también tener que usar la boleta única porque creemos que es el mejor procedimiento, o es más importante respetar la autonomía de la provincia en poder determinar su propio sistema. Autonomía que hoy bajo la ley de simultaneidad es un poco relativa, como digo, porque si adhieren van con ese sistema. Bueno, esto generó innumerables discusiones en las que podría profundizar, que tienen mucho que ver con esto del arrastre, como mencionaba, pero también creo que terminó primando un criterio muy práctico, o un reconocimiento de la realidad, que fue el decir, sí, está bien, la ley de simultaneidad dice esto, las provincias tienen la obligación de hacer eso si convocan el mismo día, pero la verdad que como los gobernadores pueden convocar el día que quieren a las elecciones, y de hecho lo hacen, si uno ve los datos para atrás, ve que cada vez es menos la regla, la simultaneidad, y más es la regla, las elecciones en distintas fechas. Entonces eso mostró que si los gobernadores no quieren utilizar la boleta única, no convocan con simultaneidad, simplemente convocan a la elección otro día. Entonces lo que se buscó básicamente es poder tener en cuenta bajo esta realidad, bajo la autonomía de las provincias y bajo bajo el dispositivo que estamos haciendo a nivel federal para la boleta única, esas opciones abiertas, diciendo si se convoca el mismo día, está este dispositivo armado para usar la boleta única, puede por supuesto la provincia convocar otro día, o puede, si no quiere usar este sistema, como igual podría convocar otro día, puede si no convocar el mismo, pero usando este dispositivo o su propia legislación electoral. De algún modo se terminó resolviendo así, como una especie de solución de compromiso, de realismo sobre lo que ocurre, y respetando estos principios. Pero fue uno de los temas más fuertes, diría, en la discusión. Y el otro tema que se mencionó, y con esto por ahí ya voy cerrando para la participación de Silvia, que creo que está allí, y para lo que tengamos después de discusión, fue el tema de las PASO, un gran tema en sí mismo, porque cuando uno elige este sistema de Córdoba, digamos, el sistema de Córdoba en sí tiene su particularidad, o la implementación, porque el casillero lista completa ni siquiera aparecía solo, sino que aparecía al lado del candidato a gobernador, generando una inducción en el voto bastante extraña. Pero cuando uno elige ese sistema de que todas las categorías de candidatos estén en una misma boleta, y además quiere tener elecciones PASO, tiene sus complicaciones. Porque, como sabemos, dentro de las elecciones PASO nosotros tenemos opciones por distintas listas internas dentro de cada agrupación política. Entonces lo que vimos, de algún modo, por un tema de diseño, por un tema de las combinaciones y adhesiones posibles entre las listas internas, es decir, que un presidente lleve varios candidatos a diputados, o que varios presidentes lleven una sola lista de candidatos a diputados en un distrito, de algún modo sobre la marcha, porque esto, digamos, puede haber mucha teoría formulada, pero si en el momento de legislarlo uno se da cuenta,
cuando quiere hacer el sistema de boleta única, que sea única para todas las categorías de candidatos dentro de una sola boleta, que además haya múltiples listas internas dentro de cada agrupación para competir, y que haya múltiples combinaciones entre esas listas, todo este combo genera una boleta de muy difícil diseño en la que algo hay que resignar y algo hay que priorizar. Y esto fue el segundo tema que diría generó muchísimo, pero muchísimo debate, discusión, y en el que se dijo, bueno, hay que privilegiar algo, y se privilegió en la decisión que hubiera paso. Nos pareció que la democratización en la selección de los candidatos hacia dentro de las agrupaciones políticas era clave, y entonces paso tenía que haber, que pueda haber competencia también, que pueda haber combinación de distintas listas internas, y algo hubo que resignar, que fue básicamente que no estuviera este casillero de lista completa en las PASO. Y sobre esto, por supuesto, podemos, si quieren, profundizar en ese análisis, pero fue básicamente el procedimiento de discusión que hubo y la resolución que se terminó tomando. Hubo varios otros temas en discusión, si surgen en las preguntas, si da tiempo, los podemos abordar, pero ya que estos dos, simultaneidad y paso, fueron como los más controvertidos en el proceso, y los que por ahí sigan estando con más fuerza en la discusión cuando se dé, si se da, en el ámbito del Senado de la Nación. Bueno, creo que hasta ahí como intervención lo dejo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. La verdad que placer escucharte, y además una transcripción, si bien acotada, porque pasaron muchas más cosas, lo que se dijo fue muy cercano a la realidad de todo lo que pasó. Yo quería, no sé, María Alejandra, si vos querías decir algo, pero estaba observando, hay muchos participantes, muchas personas que se han conectado. Me encantaría poder nombrarlas a todas, pero hay alguien en especial que sí quisiera, y por favor pediría a los demás que no se ofendan, pero porque, digamos, para la Facultad de Derecho que se haya conectado la doctora Inés Tula, es todo un honor para nosotros, ¿no? Sabemos que a ella le interesan estos temas, pero de ahí que se tome su tiempo para escucharnos a nosotros y participar, con lo cual le quería decir a Inés, si se anima, si quiere hacer algún comentario sobre esto que escuchó, si se le surgió alguna idea, si tiene algo para aportarnos a esta charla antes de pasar y seguir con el tema. Bueno, primero muchísimas gracias, Cristina, por esa presentación. Estaba escuchando muy atentamente. Muchas gracias por este espacio, pero si les parece podemos escuchar a los demás y después podemos hacer algunos comentarios en general, si les parece, para no romper con la coordinación de no hay ningún problema. Si se te ocurrió hasta acá algo, dilo, si no seguimos. Podemos seguir entonces, sí, para después hacer un redondeo. Perfecto. Cristina, ¿se pudo conectar Silvia Lospenato finalmente o no pudo? Creo que está en eso. Bueno, el comentario que tengo es que se estaría conectando en este momento, bueno, pero me parece que está con algún problema técnico, bueno, entonces para acceder. Propongo, si les parece, coincidiendo con lo de la doctora Tula, ¿por qué no aprovechamos mientras tanto la exposición del doctor Alejandro Cacassi y vamos con algunas de las preguntas que ya están establecidas en el chat? ¿Les parece? Hay un problema que me están escribiendo, que parece que como que sale en privado la pregunta, no sé, exacto, Gonzalo, no me aparecen a mí las preguntas. No aparece en el chat público, pero yo las tengo acá, así que le puedo hacer la pregunta. Hay una pregunta que me parece interesante para el doctor Cacassi, que tiene que ver,
se me corre, pero esperen un segundo, ¿eh? La boleta única puede tender a incrementar la fragmentación del sistema de partidos y al mismo tiempo disminuir la gobernabilidad en la Argentina. ¿Cuál es tu opinión, Alejandro? Bueno, es un tema muy importante ese. Creo que es muy buena la pregunta y tiene que ver con esta discusión sobre lo del diseño. Es decir, claramente la boleta única donde están contenidas todas las categorías de candidatos en una misma boleta y que tienen algún dispositivo para preservar el arrastre, caso, por ejemplo, el casillero de lista completa como hemos puesto para las elecciones generales, ese es un sistema que genera un incentivo a la consolidación. ¿Por qué? Porque si yo tengo lo mismo que pasa ahora en el cuarto oscuro, donde si yo voy y encuentro una boleta de 7 cuerpos y después hay una boleta solita de un cuerpo, esa boleta corre en desventaja. Porque si uno va pensando en el presidente, en el gobernador, más que en el concejal, y entonces a partir de votar en el presidente, vota a los concejales que ese presidente lleva y no a los concejales que van solos, eso genera un incentivo a la consolidación, a que uno tenga que ser parte de un partido más grande, como para poder estar mejor representado en el sistema electoral, en el sistema político que hablamos. Mientras que cuando la categoría o la votación es por candidato, o por categoría de candidatos, caso Santa Fe, yo me puedo presentar a la categoría que quiera, por ejemplo, de diputados provinciales o de concejales, con o sin gobernador, que va a dar lo mismo, porque digamos no va a haber ni arrastre, ni va a haber casillero de lista completa, simplemente me presento para la categoría que quiero ser candidato y voy a correr en igualdad de condiciones con los otros candidatos, sean que esos tengan apoyos de otras figuras o no. ¿Está bien? Entonces, no diría que la boleta única en sí, frente a la boleta tradicional, produzca esa mayor fragmentación o consolidación, sino cuál es su diseño. Y por eso es que mencionaba que esto de que tomar el diseño de una boleta única para todas las categorías o una boleta única por categoría, claramente generan distintos incentivos a la consolidación o a la fragmentación. Es curioso en esto, no sé si todos lo han interpretado bien a esto, lo han analizado correctamente, porque me llamó la atención ver cómo algunos de los partidos de izquierda, que en realidad son los que más les favorecería esa fragmentación, se oponían sin embargo a ese tipo de diseño. Porque por supuesto, bueno, uno tiene que comprender plenamente los efectos de eso para saber si le beneficia o no. A quienes más le beneficia cualquier dispositivo de arrastre o de voto por lista completa es a las agrupaciones más grandes que tienen candidatos para todo. Perfecto. Hay otra, mientras se conecta Silvia Los Penato, veo acá que además lo vemos en imagen, Hugo Alberto Besoni, que nos saludó al inicio, dice para Alejandro, la boleta única horizontal, ¿no haría el sistema más costoso en términos de impresión de boletas? Bueno, no, a ver, no necesariamente, porque si uno puede poner todas las categorías de candidatos en una misma boleta, puede ser menos costoso eso que imprimir una boleta por cada categoría de candidatos. Lo que yo refería de que no es comparable es que cuando decíamos, por ejemplo, que se imprimieron 1.160 millones de boletas para que votaran 32 millones de electores, el decir ahora vamos a imprimir solo 32 millones de boletas hace sonar como que el ahorro que vamos a tener es extraordinario. Y me encantaría decirlo así solamente, pero bueno, ahora estamos ahorrando un montón de dinero. Pero obviamente que cada una de esas boletas individuales para los 32 millones de electores va a ser más cara
que cada una de esas 1.160 millones de boletas, porque por supuesto si yo tengo una boleta que tiene una dimensión suficiente como para contener ahí toda la oferta electoral de un distrito, de todos los partidos o agrupaciones políticas y de todas las listas internas dentro de ese partido, iba a ser más cara que la boleta de un solo partido individualmente. Ahora, aún así, en su conjunto, este diseño de boleta única debiera ser en principio más barato a que el Estado esté financiando múltiples de boletas para cada partido. Pero este es un tema empírico, esto quiero ser muy claro, este es un tema empírico. Hasta tanto no diseñemos según la cantidad de oferta electoral que haya y imprimamos la boleta única, no vamos a saber ciertamente cuánto es ese ahorro que hacemos. Por lo cual ustedes notarán en estas intervenciones que decía Cristina que tuve, yo nunca hice eje en el tema del costo. Me parece que hay razones mucho más importantes para adoptar la boleta única. Fundamentalmente lo que decía de la transparencia de la elección, de reducir la necesidad de fiscalización. Y ahí hay un costo también. Un costo que no es solo económico, sino que es un costo en términos logísticos para la democracia. Yo hoy en una elección presidencial tengo que tener un ejército, literalmente un ejército de fiscales en todo el país, si una agrupación política quiere presentar un candidato a presidente. Para algunos está bien, porque dice, bueno, no debieras ser candidato a presidente si no tenés estructura en todo el país. Y algunos, quienes más están en la tradición política, por ahí sostienen ese tipo de argumentos. Yo creo que en verdad debe haber equidad en el proceso electoral para que cualquiera que se quiere candidatear a presidente tenga estructura, no tenga estructura, pertenezca a un partido grande o pertenezca a un partido no tan grande o uno chico. Si la ciudadanía lo vota, lo quiere votar y esa es la expresión de la voluntad popular, tiene que poder ser candidato y tienen que esos votos poder ser controlados. No todos piensan igual respecto de esto en todas las fuerzas políticas. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Muy claro. Creo que ya está conectada la licenciada Silvia Lospenato, así que vamos a darle la palabra a ella, la licenciada, me cuesta decirle licenciada, Silvia es licenciada en Ciencia Política, actualmente se desempeña como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, ella su segundo mandato, está a cargo de la Secretaría Parlamentaria del Interbloque de Juntos por el Cambio, ocupa la Secretaría de Comisión de Asuntos Constitucionales, donde tiene una tarea muy activa en temas electorales, numerosos proyectos, ficha limpia, declaración jurada de candidatos, modernización del sistema de voto de los argentinos en el exterior, reglamentación de las alianzas electorales, regulación de los delegados electorales y, por supuesto, boleta única, donde tuvo un papel muy activo también, como Alejandro, con numerosas intervenciones y muchísimos aportes. Pero tal vez lo mejor es que nos cuente ella, con lo cual le damos la palabra a Silvia. Un placer, Silvia, y espero que estés bien después de este ajetreado día. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Un placer compartir este rato con ustedes. Así que recorriendo un poco la Argentina. Me perdí lo que dijo Alejandro, pero Aldana, que estaba atenta a la conversación, me fue contando y básicamente me dijo, ya contó todo de boleta única lo que se necesita saber. De todos modos, me parece que por ahí está bueno. Yo les preparé una presentación en la cual podemos primero repasar algunos de los conceptos que seguramente vieron con Alejandro, así que lo podemos repasar rápidamente, pero sobre todo van a poder visualizar el modelo de boleta única que aprobó la Cámara de Diputados, ¿no? Y eso me parece que a veces ayuda a entender un poco mejor, digamos, cómo se va a traducir esta norma efectivamente en lo que va a encontrar
cada uno de los ciudadanos en el cuarto oscuro si logramos finalmente que esto avance. Entonces ahí, Aldi, te voy a pedir que vayas pasando. Esto supongo que ya lo vieron, el contexto global, algunos impactos de la boleta única. Sabemos que la Argentina es uno de los pocos países que todavía no implementan este sistema de votación, junto con Uruguay, los únicos dos en nuestra región que no tienen este sistema de votación. Y esto es importante porque muchas veces se ponía el argumento de que era un sistema, digamos, extraño, cuando en realidad es el sistema más frecuente. Lo extraño es seguir votando con las papeletas partidarias. Seguimos adelante. Aldi. Como ya vieron, solamente un repaso, la boleta única es parte de nuestro ordenamiento electoral provincial. Tenemos 3 provincias, 2 provincias que tienen la boleta única papel, 2 provincias que tienen la boleta única electrónica, Santa Fe y Córdoba con la boleta papel, la ciudad de Buenos Aires y Salta con el modelo electrónico. Y la provincia de Mendoza, que todavía no la implementó, pero que ya la tiene aprobada, y cuyo modelo es el que ustedes están viendo ahí, para cuando se implemente, que tiene algunas diferencias en relación al modelo que nosotros elegimos para darle media sanción en diputados, que ahora vamos a ver. La boleta única, como dijimos, no es extraña a nuestro ordenamiento electoral provincial, pero tampoco lo es a nivel nacional, porque se utiliza para el voto en las cárceles y para el voto de los argentinos en el exterior. También, en ambos casos, con un modelo diferente al que nosotros hemos adoptado para nuestra propuesta, que ya tiene media sanción en diputados. Llegamos a este proyecto después de un trabajo de muchísimos años en la Cámara de Diputados. Costó mucho generar los consensos para transformar el sistema electoral, y de hecho, bueno, conseguimos el consenso y el número que el cambio del Senado en la próxima renovación nos permita finalmente terminar de sancionar esta ley. Soy menos optimista de que eso pase antes de la renovación del Senado. Lo importante es que la boleta única papel es una demanda ciudadana en numerosas encuestas, tanto en las encuestas de usabilidad que se hicieron tanto en Córdoba como en Santa Fe, donde los ciudadanos quedaron muy conformes con la implementación de la boleta única papel, lo mismo los trabajos que se hicieron a través de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que midió la aceptación que tuvo la boleta única electrónica en la Ciudad de Buenos Aires con niveles altísimos de satisfacción. También en todas las encuestas siempre figura como un instrumento, un cambio deseable dentro de nuestro sistema electoral para la mayoría de los consultados. Ahora sí, seguimos pasando. Como dijimos, seguramente estoy repitiendo algo que ya vieron. El principal porqué de la boleta única tiene que ver con mejorar la calidad democrática y garantizar efectivamente el derecho del elector a seleccionar la oferta electoral que quiere votar, ¿no? Eso es lo que principalmente garantiza. En segunda medida, digamos, también garantiza, obviamente, que quienes son los partidos políticos, que son quienes ofrecen a los electores los candidatos, también se aseguren que esos candidatos están en el cuarto oscuro. Pero principalmente lo que genera la boleta única es que ningún ciudadano se va a encontrar con la imposibilidad de ejercer el voto que tenía pensado simplemente porque no encuentra a su candidato en el cuarto oscuro. Y eso, simplemente por eso, debería ser una razón suficiente para impulsarnos a mejorar el sistema. Pero hay otras. Es mucho más económico. Recién sí pesqué la última parte de una respuesta que estaba dando Alejandro en relación a cuánto es el costo. Bueno, nosotros sabemos que además de lo que dijo Alejandro, que esta boleta es más cara, obviamente, para imprimir, es una boleta a todo color, mucho más grande.
también, y obviamente muchísima menor cantidad de papel, ¿no? Así que ahí hay una ecuación y una cuenta que habrá que sacar. También es cierto que en las primeras etapas de implementación, como todo cambio de sistema, digamos, va a haber un gasto en capacitación que hay que poner en la cuenta, ¿no?, de los ahorros, pero nunca el criterio del ahorro es el criterio tal vez más interesante para pensar una reforma del sistema electoral o una reforma de las instituciones, sino si efectivamente mejoran el objeto de las instituciones. Y el punto 1 de la mejora en la capacidad del elector de seleccionar su oferta es el que más pesa sin duda. Pero no podemos dejar de mencionar que sin dudas va a haber una baja en el costo, que no es solamente el costo de la impresión de la boleta. La boleta es muy cara por su distribución. Y ese costo de distribución hoy cae sobre los partidos políticos, porque el Estado simplemente aporta una parte del costo de la impresión de las boletas, pero distribuir esas boletas por todo el territorio nacional es a veces mucho más caro que imprimirlas, ¿no? Y esa distribución incluye desde la imprenta hasta el punto más remoto de una provincia donde existe una mesa electoral y esa boleta tenga que llegar el día de la elección, como el reparto previo para asegurarse que esa oferta electoral llegue a los electores y no depender de la presencia de los fiscales todo el tiempo el día de la elección. Así que hay un costo de logística de distribución que muchas veces es más caro que la impresión de la propia boleta, y todo esto sí se ahorra si la boleta está directamente en el cuarto oscuro y este costo está en cabeza del Estado. Y obviamente es más sustentable y amigable con el ambiente. Y tiene, obviamente, impacto sobre el sistema de partidos. Ustedes saben que el sistema electoral, que tiene tiene varios subsistemas que coexisten y grupos de normas que juegan entre sí, que van desde la Constitución Nacional, las constituciones provinciales, las leyes nacionales, y también el diseño del sistema de partidos. Sin dudas que la boleta única tiene impactos en la configuración del sistema de partidos porque reduce las barreras de ingreso para las nuevas agrupaciones políticas que con un costo mucho menor van a asegurar su presencia en el cuarto oscuro y estar en la oferta electoral. Un impacto que ya se sintió cuando la ley electoral convirtió en públicos los espacios de radio y televisión, ¿no? Y los financia el Estado. Eso sin dudas democratizó el acceso a los medios de comunicación y permitió partidos que en otras circunstancias no podían llegar a los grandes medios y por ende hacer conocer su oferta, y eso les permitía tener reconocimiento legislativo, conseguir bancas. Bueno, también la boleta única es una nueva forma, es una nueva barrera que se elimina para los partidos más chicos puedan ingresar al sistema. Como decía, requiere un menor despliegue logístico durante la elección, que es sin dudas el costo mayor que afrontan los partidos políticos, y tiene consecuencias según el diseño sobre el efecto arrastre. En cualquier modelo de boleta única, aún las que intentan moderar estas características, el efecto arrastre sufre, digamos, se rompe en parte. En algunos diseños, como el de Santa Fe, se rompe completamente. En otros diseños, como el de Córdoba, la inclusión del casillero de lista completa es un incentivo a conservar algo del efecto arrastre, pero por supuesto, digamos, si en lugar de cortar boletas, combinar en un sobre, la persona simplemente tiene que hacer una marquita con la virome, digamos, hay una facilidad para que el efecto arrastre se rompa, y esto sin duda repercute sobre el sistema de partidos. Algunos desafíos para la implementación. Bueno, el primer desafío sin duda tiene que ver con que la boleta única, de alguna manera, si se implementara a nivel nacional, obligaría a las provincias a desdoblar la elección, digamos, adoptar el sistema o ir hacia una posibilidad que nosotros pusimos, que es el de la elección concurrente, que es lo que hizo Santa Fe en la última elección, donde convivieron en la misma fecha, los mismos locales de votación, pero con dos autoridades de comicio diferentes, dos urnas diferentes, dos cuartos oscuros
diferentes el sistema de boleta única con el sistema de boleta partidaria. Así que esto es todavía una opción más que van a tener que tomar las provincias al momento de la convocatoria, a las que ya existen, digamos, en la actualidad, de la ley de simultaneidad, también, digamos, va a haber, las provincias podrán optar por adoptar el sistema de boleta única, en cuyos casos, obviamente, cada provincia tendrá que hacer su diseño particular sobre este sistema, y como sabemos, en algunas provincias tiene dificultades este sistema por la multiplicidad de categorías que se eligen simultáneamente, como es el caso de mi provincia, la provincia de Buenos Aires. Otro de los desafíos de la implementación, lo que cuenta la historia de la boleta única, tanto en Santa Fe como en Córdoba, es que durante las primeras veces que se vota con este sistema, aumenta mucho el voto blanco y el voto nulo. Y esto tiene que ver probablemente con la falta de acostumbramiento, de conocimiento de los electores sobre cómo deben indicar el voto blanco y en algunos casos cómo votar para que su voto no se anule. Esto es un desafío realmente de la capacitación a la ciudadanía. Y por último, obviamente, a raíz de lo que decía antes, el desafío de la implementación va a depender en gran medida de lograr una capacitación que llegue a cada rincón del país. Imagínense que cambiar un sistema que tiene más de un siglo de vigencia implica del Estado un esfuerzo muy grande para capacitar en este sistema y que ningún ciudadano se vea disminuido en su posibilidad de ejercer el voto simplemente porque no entiende o no conoce el procedimiento que cambia con la boleta única. Sin embargo, digamos, a favor de la boleta única es un sistema realmente muy intuitivo, que no requiere, digamos, un enorme manual para explicarle a la gente cómo votar, sino simplemente, digamos, conocer, bueno, digamos, cómo indicar el voto cuando uno quiere votar distintas categorías, cómo, digamos, no anular el voto. ¿Seguimos? Ahora vamos a ver entonces el modelo que se sancionó en diputados, que tiene estas 4 características principales, digamos, tiene una determinación de 5 candidatos por categoría para la elección paso que van a estar en la boleta, y el resto van a tener que estar en una aficheta complementaria en caso de que se elijan más de 5 diputados, aunque ustedes saben que 17 provincias eligen menos de 5 diputados en cada renovación parcial. El diseño, elegimos que vaya como mínimo la foto de los 2 primeros candidatos para justamente, digamos, revalorizar la ley de paridad, ¿no? Y la participación de las mujeres, que todavía siguen minoritariamente encabezando las listas. Respecto de el tamaño de la boleta, bueno, se pusieron algunas reglas muy generales para que luego la justicia electoral pueda determinar el tamaño de la boleta, pero sí se puso una regla respecto a los espacios máximos que puede ocupar cada agrupación política, de manera de no desbalancear en favor de alguna agrupación política que quisiera presentar más cantidad de candidatos en su interna, y tiene, digamos, algunas otras indicaciones, como por ejemplo la existencia en la elección general del casillero de lista completa, que es una decisión de diseño que pretende tratar de disminuir la pérdida del efecto arrastre que per se genera la boleta única. Damos una más, por favor. Bueno, esto lo expliqué antes, digamos, la forma en que, bueno, lo vamos a ver más claro, no lo expliqué antes, en cómo adhieren los candidatos. Si vamos a la boleta, creo que ahí va a quedar bastante claro. Hacemos una más, ahí está. Ahí se ve claramente cómo es que se van combinando las distintas opciones dentro de cada agrupación política en la boleta, de manera que ocupen la misma franja y entonces pueda el elector rápidamente identificar la agrupación política donde quiere emitir su voto, a la identificación de la franja, y tener en esa franja toda la oferta electoral. En algunos casos será múltiple, en algunos casos puede no ser, puede ser un único candidato que la agrupación lleve para algunas categorías. Las diversas combinaciones las ven en este modelo de boleta única que diseñamos para ilustrarlo, que se aprobó en diputados.
¿Querés pasar la próxima? Es simplemente eso, hasta aquí llegué. Creo que por lo menos espero haya servido como un repaso de todo lo que vieron con Alejandro, y por supuesto quedo a disposición si hay alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Les agradezco a los dos, a Alejandro, a Silvia, que nos hayan acompañado en esta tarea de difundir boleta única y sobre todo de difundir los temas electorales dentro de la Facultad de Derecho y con una mirada amplia. Tenemos unos minutitos para algunas preguntas. No sé, Alejandra, a mí no me aparecen las preguntas acá, salvo una que es para Alejandro Cacase, en donde dice si la boleta única incentivaría el desdoblamiento de las elecciones. Bueno, esto un poco lo abordé yo y recién Sí. lo dijo Silvia también. Exacto. En verdad fue una de las preocupaciones que tuvimos de las discusiones, en el sentido de que si el adoptar la boleta única a nivel federal implicaba de algún modo que las provincias también tuvieran que adoptar la boleta única, no porque les fuera obligatorio, pero por la exigencia de la ley de simultaneidad, diciendo, miren, si ustedes hacen la elección el mismo día, van a tener que hacerlo también con la boleta única. Esto podía ser una invitación. La verdad que yo era de los de la idea de hacer eso, porque creo que, digamos, estábamos quienes teníamos la convicción de que hay que llevar a las provincias a adoptar este régimen también. Por ahí Silvia fue de las que aportó racionalidad en decir, miren, pero va a pasar de que si las queremos obligar de esa manera, los gobernadores lo que van a hacer directamente es convocar la elección para otro día, porque de hecho, si vemos las últimas convocatorias electorales, es lo que pasa, de que se desdobla y aún sin esa circunstancia. Entonces, la resolución para el dictamen terminó siendo decir, permitamos que aunque sea el mismo día la elección, la provincia pueda hacerla bajo su propio sistema, que puede ser digamos, el concepto de la concurrencia, o que quiera adherir también con la simultaneidad al propio sistema que esté en la nación, pero que no se convierta el sistema en sí un incentivo para que las elecciones se hagan otro día con el gasto que implique, con el hecho de hacer ir a los electores a votar más veces. No sé si eso, Silvia, por ahí representa lo que fue la discusión, ¿no? Representa perfectamente, contaste la intimidad de nuestras discusiones, que finalmente se saldó tratando de encontrar un equilibrio que no forzara al desdoblamiento, pese a que sabemos que la elección, por ejemplo, del 2019, casi la totalidad de las provincias desdoblaron, ¿no? Y que el desdoblamiento en realidad tiene que ver con otras consideraciones políticas más que con el sistema electoral. Pero no queríamos que esta ley fuera excusa para el desdoblamiento, por eso es que permitimos que cualquiera de los dos sistemas se utilicen. Perdón, Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo una pregunta acá que llega en el privado, que ya ha sido en parte contestada, pero bueno, como la pusieron, considera, y está dirigida exclusivamente a la diputada Los Penato, ¿considera que la boleta única en formato papel realmente permite una mejor disposición de la oferta electoral a los fines de la transparencia y de la posibilidad de que las votantes y los votantes puedan elegir claramente en el cuarto oscuro? Sí, definitivamente el propio sistema garantiza la totalidad de la oferta electoral en el cuarto oscuro, algo que hoy nuestro sistema no garantiza. Digamos, y ese es el cambio más importante, como yo decía, que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad democrática. Hoy la oferta electoral depende de un montón de factores que están en cabeza de los partidos políticos y el Estado no garantiza la totalidad de la oferta y por ende no le garantiza al elector la posibilidad de elegir, de votar finalmente por el candidato que haya elegido, y esto es algo que resuelve la boleta única. Por supuesto que, yo decía, es muy importante la capacitación, que los ciudadanos entiendan el sistema, pero la experiencia provincial, que la tenemos que mirar, porque son ciudadanos argentinos que
votan con ambos sistemas, con el sistema de boleta partidaria a nivel nacional y en sus provincias votan con el sistema de boleta única de papel. Estos ciudadanos argentinos que dijeron que el sistema es intuitivo, que el sistema les resulta más fácil, que les resulta mejor, y esto es unánime en todos los estudios que se hicieron en todas las provincias que aplicaron sistema de boleta única papel o sistema de boleta única electrónica, ¿no? Y algunos de estos estudios, como digo, no solamente hechos por instituciones, por organizaciones de la sociedad civil, inclusive por la propia Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual da cuenta que efectivamente los ciudadanos sienten que pueden ejercer mejor su derecho al voto cuando el instrumento electoral es un instrumento más simplificado, más sencillo y que les garantiza la oferta como es la boleta única. Bueno, les agradezco a todos, es realmente, no tengo palabras, me estoy feliz de esta reunión, gracias, se nos va acabando el tiempo del Zoom, con lo cual las otras preguntas las dejaremos para otra oportunidad, se las haremos llegar para que las sepan. Gracias Alejandro, gracias Silvia, gracias Marinette, gracias a todos los que estuvieron, un minutito, ahora también se despide Alejandra Perícola de ustedes, pero no quiero dejar de volver a recalcar que hay profesores de Ciencia Política, profesores de la Facultad de Derecho, alumnos de las dos facultades y mucha gente del interior que alcanzo a visualizar y que no lo ha aclarado, yo le había pedido, pero no importa. Le damos la palabra a Alejandra Perícola para que haga el cierre de la reunión. Bueno, el cierre es simplemente agradecer, acá sí tengo que nombrar a la doctora Alejandra Lázaro, al doctor Gerardo Scherlich, que son miembros del Comité Académico Consultivo del Observatorio de Derecho Electoral de la Facultad, al doctor Gustavo Mason, que siempre nos acompaña en estas actividades. Muchas gracias, Cristina, por tu trabajo de coordinación, muchas gracias, doctor Gonzalo Linares, por el manejo del Zoom, que es bastante complejo y arduo, a las amigas y amigos que nos han acompañado, y simplemente como cierre de esta exposición, teniendo en cuenta que vamos a seguir discutiendo diversas cuestiones relacionadas con la actualidad política en términos electorales, el tema de la ley de lemas que se quiere volver a implementar, el tema de las PASO, si van a seguir o no van a seguir, es decir, tenemos en la agenda electoral varias cuestiones para seguir avanzando desde el observatorio, pero concentrándome en el tema de hoy, quisiera ponderar la relevancia del instrumento de votación, porque constituye un elemento clave para el funcionamiento de la democracia. Máxime, si se recuerda la advertencia de José Ortega y Gasset, y cito, la salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y grado, depende de un mísero detalle técnico, el procedimiento electoral. Así que con esto me despido. Bueno. Buenas tardes y gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos.